Formulación del trabajo. En presente trabajo, nosotros buscamos dar las causas sobre el comportamiento de la sociedad en medio de los tiempos de la pandemia. Objetivo del trabajo: dar a conocer las causas sobre el comportamiento de la sociedad en tiempos de la pandemia. Explicar, indicar cómo afecta estos factores. Exponer el comportamiento de la sociedad en tiempos de la pandemia. Justificación. En este trabajo, nosotros dedicamos al público general, informamos o damos a conocer cómo afecta o cómo provoca el comportamiento de la sociedad en tiempos actuales. Los cambios que tuvimos, aún tenemos la emergencia sanitaria. Al inicio de la cuarentena, debido a la deprimente caída de la economía, se pensó que todo estaba perdido. Pero cuando la OMS y la ONU elaboraron una respuesta mundial aceptada que dio prioridad a las medidas sanitarias basadas en la eficacia para recuperar nuestra economía, las grandes empresas y economías mundiales fueron suficientemente ágiles para gestionar el cambio de producto y suficiente liquidez para sobrevivir a periodos de bajas ventas e ingresos, lo que causó deliveries en alimentos, medicamentos, mecanismos de televisión, teleconsulta médica, transferencias presenciales, entre otros. A raíz de muchos desempleos, se incentivó el emprendimiento y se optó como la mejor medida para salvar una economía que necesitaba ser salvada. Asimismo, muchos empleos físicos se cambiaron a aquellos virtuales, se cambiaron las ventas físicas a las de delivery. Y esto implicó un 42% de los emprendimientos actuales sumados a los nuevos emprendimientos que se añadieron. Así, poco a poco, la economía se recupera y que aún se necesita sobrellevar a El Colegio de Sonora nos demuestra que habrá un cambio de valores y de comportamientos, resaltando el individualismo y la solidaridad. Y el comportamiento responsable y solidario es un factor indispensable para ayudar a derrotar esta pandemia. Como bien dice Albert Camus en La Peste, en medio de plagas hay en los seres humanos más cosas dignas de admiración que de desprecio. Gracias. Afirma que el comportamiento no depende en sí de uno mismo, sino depende de las condiciones de nuestro entorno. Asimismo, resaltan que el hecho de la cuarentena y el aislamiento ha incrementado las relaciones y los lazos afectivos de las familias, pero estas. Por eso es necesario enfatizar en la perspectiva conductual y lograr una mejor comprensión de las respuestas de los grupos poblacionales afectados. El control de las epidemias requiere un cambio de patrones de comportamiento con una participación de la comunidad según la OMS. La cuarentena, el aislamiento o distanciamiento físico no solo implicaron una discontinuidad de las pautas habituales de interacción social y el cambio de los hábitos de comportamiento individual y colectivo, sino también de diversas consecuencias a nivel psicosocial y de salud mental en toda la población, según Gallegos en 2020. Factores emocionales. Las emociones y sentimientos que causa la sorpresiva pandemia causó incertidumbre, miedo y angustia en las personas, según un estudio de Ciencia y Salud. Nos muestra cómo las personas manifestaron distintas emociones al inicio. Como era lógico, se mostró vulnerable frente al desconocido virus, causando miedo y pánico por no tener control de la situación. Actualmente la mayoría de personas toman sus precauciones y han evolucionado con respecto a la pandemia. Gracias. Factores personales, se ha logrado el incremento de la inteligencia emocional, niveles de estrés y de liderazgo. Se sienten las actitudes compulsivas por muchas personas, pero se ha optado y se ha preferido por las
reuniones virtuales por medio de plataformas. Durante las largas semanas de aislamiento social, debido al coronavirus, han sembrado ansiedad no solamente en jóvenes, que en esta etapa es importante relacionarse socialmente, sino también en niños pequeños, porque perdieron horas de juegos con sus amigos y pequeños compañeros. La incertidumbre es uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas en estos días, pues nos resulta difícil lidiar con la incertidumbre porque es una sensación de inseguridad. Los niveles altos de estrés pueden causar trastornos de sueño, ansiedad, letargo, angustia y enojo. Y ante esto debemos de tratar de animarnos nosotros mismos y a nuestro entorno. Esta enfermedad no llegó de repente y nos afectó tanto emocionalmente como psicológicamente. Y perdimos los compañeros de trabajo, compañeros de clase, pues estos aportaban a nuestra autoestima, autocontrol y asertividad, conversación, persuasión, empatía y presencia. Asimismo, este sentimiento de nostalgia causó las llamadas reuniones COVID, que muchas veces se tomaban las medidas responsables y no las medidas adecuadas y sufrieron contagios. Por ello es recomendable hacer las reuniones virtuales para que sean más seguras. Básicamente es importante reconocer estos cambios que se dan dentro de un contexto social y tener más responsabilidad cada individuo, nosotros mismos, para parar un poco más los contagios. Nosotros podemos afirmar que mucho nos afectó, como en las grandes empresas y a los estudiantes, en la alimentación, en la salud, medicamentos, mecanismos y comunicación mediante diferentes sensibles. Por parte de pequeñas negociaciones se reinvirtieron y nuevos emprendimientos se crearon, mostrando niveles altos de flexibilidad. En ámbito emoción, era mucho preocupante al ver que aumenta el problema de COVID. Agradeceríamos que nuestro trabajo sea compartido. Buscar una ayuda. Mismo el sector personal se muestra explicando cómo vamos adecuando en la realidad, que mucho nos ha causado muchas dificultades. Finalmente, en ámbitos sociales, como en reuniones, en los juegos deportivos, hemos propagado mucho contagio. Y aún así, tomamos la decisión que las reuniones deben ser virtualmente por distintas plataformas que nosotros tenemos, como son Teams y otros, para poder prevenir el contagio. Esto demuestra que en la actualidad nosotros mucho nos hemos educado o mucho nos reflexionamos con esta pandemia. Damos nuestro trabajo tanto al público general para un medio de reflexión y a su vez que éste sea compartido. También se llama a la investigación y que ésta sea un medio de fruto que las inspire. Y agradeceríamos que compartan nuestro trabajo. Muchas gracias.